La fuerte temporada invernal que afecta a nuestro país empieza a generar estragos como deslizamientos de tierra, inundaciones y el cierre de vías que provocan emergencias en prácticamente todas las provincias del país. Todo esto como consecuencia también de la presencia del fenómeno climático de la Niña, que incide en la generación de lluvias principalmente en la Sierra y Amazonía. En ese sentido, ¿cuál es la magnitud de estos eventos? ¿Cuáles son las acciones para enfrentar la crisis? ¿Y cuáles son las medidas de prevención fundamental y gestión de riesgos, obviamente? Lo analizamos hoy en Alerta Ecuador Clima y Prevención en Perspectiva 7. Iniciamos. Las fuertes lluvias en Ecuador han generado graves afectaciones en varias provincias del país. Deslizamientos de tierra, inundaciones y cierres de vías han sido parte del impacto del invierno, que ya deja al menos 9 víctimas mortales y daños estructurales. Veamos. Las intensas precipitaciones registradas en las últimas semanas han provocado emergencias en distintas zonas del país. Vías cerradas, viviendas inundadas y deslaves han dejado a cientos de familias afectadas. Los COEs cantonales y provinciales que hagan las declaratorias de alerta, que estén preparadas para las declaratorias de emergencia también o de desastre, y que adicionalmente a eso se movilicen todos los recursos necesarios, tanto de los COEs cantonales como provinciales y también desde la parte nacional. En la sierra, los deslizamientos han interrumpido el tránsito en importantes carreteras, mientras que en la costa, los ríos desbordados han afectado a varias comunidades. Tenemos entregas en la provincia del Guayas, donde hemos sufrido inundaciones. El día de ayer estuvimos en Juján. Hoy vamos a estar en Simón Bolívar, en Pedro Carbo, en Isidro Ayora, solo por nombrar la provincia del Guayas. También vamos a estar en Cotacachi, presentes, producto también de una quebrada que se ha desbordado en Imbabura. Hemos atendido a 215 instituciones educativas que presentaron caída de árboles, anegación de agua. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que se mantenga informada y tome precauciones ante posibles deslizamientos, crecidas de ríos y más lluvias en los próximos días. Rommel Garzón, Noticias 7. Bueno, para analizar este tema, en este programa damos la bienvenida a nuestros invitados. Está Julio Celorio, subsecretario de Respuesta ante Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Es ingeniero en Administración para Desastres y Gestión de Riesgos. Tiene experiencia en coordinación de emergencias. Bienvenido, está por la plataforma Zoom. También está con nosotros la doctora Lupe Hunda. Aquí me acompaña a mi lado. Ella es Magíster Cienciarum en Salud Pública. Tiene un doctorado en Gerencia Avanzada actualmente y pues es docente titular de la Universidad Metropolitana del Ecuador en la carrera de Enfermería. Muchas gracias, bienvenida. Y también nos acompaña Jorge Arteaga, es aquí con nosotros, magíster en Gestión de Riesgos de Desastres, especialista en Atención de Emergencia y también es docente universitario. Hace pocos meses el país enfrentaba una de las sequías más acentuadas de los últimos 61 años, lo que provocó un déficit de generación hidroeléctrica que obligó a los racionamientos de energía. Ahora, en cambio, las lluvias no dan tregua desde hace varias semanas, provocando emergencias en distintas regiones del país. Los deslizamientos de tierra han afectado carreteras clave, así como los desbordamientos de ríos, y las inundaciones han dejado a cientos de familias damnificadas. Estamos preparados para este tipo de eventos en el país. Iniciamos con nuestro invitado Julio Celorio, que está en el puerto principal a través de la plataforma Zoom. Estimado Julio, bienvenido. ¿Cuál es la situación actual de esta emergencia en el país? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los panelistas que nos acompañan en este espacio. De manera concreta, efectivamente, hemos pasado de una época en donde las precipitaciones estaban poco presentes a un contexto en donde hemos tenido lluvias de intensidades importantes, principalmente en las provincias o con mayor influencia en las provincias costeras de nuestro país. De manera general, comentar que hasta la fecha, con corte a hoy, tenemos un total de 675 eventos que han sido reportados a nivel nacional desde las diferentes plataformas, tanto a nivel del ECU 911 o directamente desde la coordinación que se mantienen con las unidades de gestión de riesgo de los municipios y prefecturas del país. De este total de eventos, los que mayor incidencia tienen son los deslizamientos e inundaciones. Es decir, esta es la particularidad
de del efecto de los eventos que vamos teniendo hasta el momento, siendo las provincias donde se concentran las mayores afectaciones, tanto por impacto a la población y a la infraestructura básica que existe. Guayas es una de las provincias con mayor impacto, Manabí, Los Ríos en la costa, Cotopaxi y Chimborazo en la sierra, y también la provincia de Esmeraldas, que ha tenido afectaciones importantes. Es decir, en estas provincias es donde la incidencia de los eventos se ha presentado con mayor fuerza. En términos, y resumiendo, en términos de afectación a la población, por ejemplo, mencionar que hasta la fecha llevamos un total de 8.476 personas que han resultado afectadas por los diferentes eventos, es decir, estos son afectaciones directas que han tenido con ingreso de agua a las viviendas, con flujos de lodo, e incluso con afectaciones directas a las viviendas. Tenemos un total de 25 viviendas destruidas, un total de 465 personas que han resultado damnificadas hasta la fecha, y que esto, en la medida que se van monitoreando los eventos, vamos a ir teniendo mayores resultados. Los equipos, tanto de nivel de gobierno, en el nivel desconcentrado, se encuentran activados, dando soporte a las municipalidades, principalmente en el eje vial, como también en el tema de la asistencia humanitaria, que es una acción que la tenemos directamente como Secretaría de Gestión de Riesgos. Y hay que resaltar de que ha habido una respuesta del nivel local, principalmente las alcaldías, que es con quienes tenemos una coordinación directa. Correcto, está bien. Vamos a avanzar en la conversación más adelante para ver cómo se está canalizando la ayuda, pero digamos, hay algunos otros datos que ha publicado la Secretaría de Gestión de Riesgos que tienen que ver, por ejemplo, con la situación de los ríos. Acá tenemos, dice, número de cuerpos hídricos desbordados, 11. Hay también número de cuerpos hídricos con tendencia a crecer de nivel, son 21. Para preguntarle concretamente, ¿el país estaba preparado para enfrentar una emergencia como esta? Sí, es un tema que lo hemos venido trabajando de cara incluso a la época a la alerta que tuvimos del fenómeno del Niño. Es decir, se vino trabajando con las municipalidades en las acciones de preparación para tener la implementación de alojamientos temporales activados o registrados, tener asistencia humanitaria prevista. Como Secretaría de Riesgos, por ejemplo, nosotros hemos hecho un preposicionamiento de la asistencia a nivel local, es decir, tener nuestras bodegas con el stock suficiente y cercanas a los territorios donde más eventos ocurren, de tal manera que la respuesta sea mucho más efectiva. Sin embargo, hemos tenido una transición rápida, como lo mencionaba, de una situación donde la costa estábamos pasando por un déficit hídrico, es decir, habían territorios en donde estuvimos haciendo, de hecho, intervenciones con la entrega y distribución de tanques para abastecimiento de agua por las características que estaban teniendo esos territorios, y rápidamente hubo esa transición de lo seco a lo lluvioso y a las afectaciones por las inundaciones. Entonces, ahí han habido territorios en donde efectivamente las acciones de prevención, es decir, limpieza de canales, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de las obras de protección que se tenían, algunas fueron ejecutadas a tiempo, otras estaban siendo ejecutadas, y esto de una otra manera yo creo que ha marcado la diferencia en algunos territorios. Puedo poner como ejemplo el caso de Puerto Viejo, porque creo que ha sido un tema que ha dado también mucha información en términos comunicacionales. Han habido uno de los cantones en Manabí, en donde ha habido una incidencia o una recurrencia bastante fuerte en estos días de eventos. Por ejemplo, de los 11 cuerpos de agua, cuerpos hídricos que están desbordados, en Manabí tenemos 4, y los 4 están en Puerto Viejo. Entonces, eso de una otra manera también función de la capacidad propia que tiene la municipalidad o el territorio, en algunos casos se ven desbordadas.
Correcto, Julio. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados acá también en el panel. Vamos con Jorge para seguir en el mismo sentido de la conversación. Ustedes tienen estadísticas como Cruz Roja de qué es lo que ha pasado con estos eventos que no son nuevos en el país. Bienvenido, Jorge. Gracias, buenas noches con todos. Julio, Lupe, Rommel. Creo que es importante reflexionar en algo. Estos eventos adversos se vienen presentando de manera periódica en nuestro país. Nosotros como Cruz Roja Ecuatoriana en el año 2023 tuvimos un total de 274,000 atenciones divididas en asistencia humanitaria y sensibilización. En el 2024, 127,000. Pero aquí es importante reflexionar algo, sí, estimado Rommel y colegas. Hay que trabajar en la parte de la sensibilización y concienciación a la población. Asentamientos irregulares. Las cuencas de los ríos son ubicadas por las personas, se asientan en lugares que no debería ser. El río vuelve a su cauce normal y ¿qué genera eso? Inundación. Entonces, estos son los temas que nosotros debemos tener presente. Julio señalaba, existe un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo. Es decir, hay competencias y responsabilidades en gobiernos locales, pero ahí es la parte en la que Cruz Roja trabajamos y fortalecemos mucho, la corresponsabilidad de la comunidad. Cada uno es responsable. Usted lo mencionaba, estimado Rommel, pues dejamos la basura, sí, la basura tapona las alcantarillas y evita que cumpla su rol, su función. Entonces, ¿qué pasa? Crecimiento, agua en las casas y afectación. Pero ahí entonces es una responsabilidad compartida en el sentido de que está la ciudadanía, estamos nosotros como habitantes, en este caso de la capital, están también los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí está la función que cumplen. Recordemos, lamentablemente, lo que sucedió en La Gasca, por ejemplo, y las casas, todo este problema que hubo con fallecidos, realmente una tragedia que, pues, aparentemente dicen que se pudo haber evitado. Sí, estimado Rommel, pero mucho se puede evitar cuando cada una de las personas cumplimos nuestro rol. No voy y boto escombros en las quebradas. Cojo la basura y la almaceno y saco el momento que es. En las construcciones boto yo los desechos de material sobre la alcantarilla. Entonces, así es, corresponsabilidad de las personas, porque muchas veces no son solo los constructores, sino la pequeña persona que está arreglando en su casa. Eso hablamos de los términos de aquí en la ciudad. En las zonas rurales podemos señalar que también existe una gran afectación, como nos decía Julio. La gente bota la basura, sí, en los lugares en los que son ocupados para que haya desfogue de agua. Entonces, eso colapsa los desfogues naturales y se generan este tipo de situaciones que vamos viendo con cifras y con números. Correcto, que es lamentable. Vamos a conversar también y le damos la bienvenida a la doctora Lupe Hunda. Desde la academia, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el análisis que ustedes están haciendo frente a esta situación en estos eventos que no son nuevos? Por un lado, teníamos hace poco sequía, no había agua, ahora estamos desbordados de agua. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Le agradezco su invitación el día de hoy. Es importante que nosotros desde la academia podamos también trabajar en conjunto con la Cruz Roja en sensibilización y concienciación. Nosotros en la Universidad Metropolitana del Ecuador tenemos un proceso muy importante que es el de vinculación con la sociedad. A través de este proceso de vinculación, los estudiantes llegan hacia las poblaciones vulnerables, con ese mensaje de cuidar el ambiente, con ese mensaje de no botar basura donde no tiene que ser botada, de cuidar los ríos, de cuidar todos los depósitos que tenemos de agua para consumir. Es importante también considerar que cuando tenemos estas tragedias, nosotros nos quedamos sin agua para consumir. Entonces es importante que nosotros tengamos la posibilidad de separar esa agua que viene, por ejemplo, de la lluvia, nosotros la recogemos y con esa agua nosotros podemos hacer actividades que no necesitemos con agua potable y tener agua potable para el consumo humano. ¿Por qué? Pero eso significa también una preparación para este tipo de eventos. Por supuesto, por supuesto. O sea, tener conciencia de que pueden presentarse estos casos y tomar precauciones, digamos así, de alguna manera. Así es. Nosotros hacemos esa labor preventiva con los estudiantes, informándolos y que ellos estén empoderados de esta situación de control del ambiente y de estar prevenido ante situaciones de desastre. ¿Para qué? Para que las personas tengan la posibilidad, incluso antes del desastre, si tienen una casa que necesita
ser arreglado el techo, que necesita que haya un dique de contención adelante, que tengamos que limpiar, por ejemplo, toda esa basura que nosotros depositamos a la orilla de esa casa o que la expusimos al ambiente, para prepararnos para que no suframos la posibilidad de morir en ese evento catastrófico. Entonces es importante que nosotros concienticemos a la población, a la mayoría de población que viven en zonas vulnerables y personas que no les ha llegado esa información oportunamente y que habitan en lugares que no son habitables, evitar construir posteriormente en esos sitios, y que además es importante también considerar que a través de ordenanzas municipales haya una prohibición de construcción en esos lugares. Se supone que hay, ¿no? No sé, Jorge, quiera comentar esto. Se supone que hay, porque ustedes están en contacto también con la ciudadanía. Digo, se supone que hay ese tipo de normativas, de ordenanzas, pero al final la gente no cumple o no se hace cumplir también. Jorge. Gracias, Rome. En la fase de la reducción del riesgo, es decir, antes de que sepamos que viene un evento, nosotros tenemos dos subfases. Prevenir, ¿sí? Y mitigar, es decir, evitar y reducir. Existen las ordenanzas, pero también vi una parte de corresponsabilidad. Si yo sé que no tengo que ubicarme en las riberas de los ríos o a cierta distancia de las quebradas, que ya está regulado, lo hacemos, nos asentamos. Un metrito más, 2 metros más, no va a pasar nada. Entonces yo me gano estos 2 metros y aquí yo puedo sembrar. Como ya me gané 2, mi vecino hace lo mismo. Y vamos ganando a los espacios que son regulados. Pero usted le decía correctamente, estimado Rommel, es una corresponsabilidad. Nosotros atendemos en ciertos lugares en los que reiteradamente las personas sufren inundaciones. Se entrega asistencia humanitaria y no solo Cruz Roja Ecuatoriana. El Estado ecuatoriano a través de sus diversas carteras de Estado atiende porque la gente se mantiene ahí. Han habido programas de relocalización, de reubicación. La gente se reubica pero regresa. Entonces, lo que me da el gobierno, tengo una nueva propiedad y vuelvo a lo mío donde recibo asistencia humanitaria. Es lamentable decir, pero es la viveza criolla en algunos casos, poniendo en riesgo la vida. Así es, en riesgo la vida. Y hay una cosa que es importante, porque también se arriesga las instituciones de socorro. Todos estamos para servir a la gente. Cruz Roja reafirma su compromiso por la vida, pero el compromiso es mutuo, es entre dos, la institución, las personas. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más aquí en nuestro programa Alerta Ecuador, Clima y Prevención. Ya venimos, no se vayan. Gracias por estar en nuestra sintonía. Esto es Perspectiva 7, nuestro programa de hoy, Alerta Ecuador, Clima y Prevención. Les contamos que el fenómeno climático conocido como La Niña está presente en el Ecuador y genera consigo una serie de cambios en las condiciones meteorológicas del país, principalmente el aumento de lluvias en la Sierra y Amazonía, mientras que en el litoral se presentan condiciones más secas en esta temporada. Vamos a ver. El fenómeno climático conocido como La Niña se caracteriza por un enfriamiento anómalo de las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial, lo que influye en las condiciones climáticas a nivel global. Según el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, INOCAR, este enfriamiento se debe a un aumento en la intensidad de los vientos alisios que provoca un mayor afloramiento de aguas frías desde las profundidades oceánicas hacia la superficie. Las aguas más frías en el Pacífico ecuatoriano favorece el aumento de nutrientes, lo que puede incrementar la presencia de peces. Sin embargo, también puede afectar especies que dependan de aguas cálidas, reduciendo su presencia en las costas. Y también existen cambios con relación tanto en la temperatura del aire, temperatura superficial del mar y las precipitaciones que se puedan dar. En Ecuador, el INAMI ha señalado que con la presencia de La Niña se espera un incremento en las precipitaciones en la región amazónica y en la sierra, mientras que en la costa podrían registrarse condiciones más secas de lo habitual. Mantenemos condiciones actualmente dentro de lo normal para la región litoral.
con algunas excepciones en casos puntuales, y en la región interandina y estribaciones de cordillera oriental o Amazonía siempre se presenta un escenario favorable a lluvias. Según el registro histórico, en el país este fenómeno climático se puede extender hasta mayo, aunque los meses de mayor incidencia son febrero y marzo. En lo que corresponde al trimestre de febrero, marzo y abril, nosotros hemos analizado en el instituto que existiría una probabilidad del 59% de que siga existiendo la presencia de este fenómeno en nuestro territorio. Es fundamental que la población y las autoridades locales se mantengan informadas y tomen las precauciones necesarias para mitigar los posibles impactos adversos asociados a este fenómeno climático. Rommel Garzón, Noticias 7. Bueno, y los datos oficiales reflejan en efecto la magnitud de esta situación climática actual. Más de 600 eventos adversos han sido registrados por la Secretaría de Gestión de Riesgos en lo que va de este año. Las lluvias han impactado en casi todo el país, 23 provincias, decenas de cantones y parroquias, dejando a miles de personas afectadas. Vamos nuevamente con Julio Celoria hasta el puerto principal para que nos comente un poco. Esto ya se estaba analizando, que iba a llegar el fenómeno de la Niña. En algunos años viene el fenómeno del Niño. Ahora estamos con el fenómeno de la Niña, es decir, que estamos en un país de permanente riesgo, de permanente emergencia, quizá, por decirlo de alguna manera, Julio. Sí, efectivamente, vivimos en un territorio expuesto a múltiples amenazas. Ahorita estamos hablando del tema de la época invernal, pero son múltiples los riesgos a los que nos encontramos expuestos, y frente a eso, la importancia de siempre trabajar no solamente en la respuesta. Por ejemplo, esta semana hemos estado trabajando en una herramienta que necesitamos para mejorar los mecanismos de respuesta, que es la actualización del manual del Comité de Operaciones de Emergencia, pero ese componente que se lo ha venido trabajando y madurando mucho en nuestro país no es suficiente. Necesitamos trabajar en esos mecanismos de prevención, esos mecanismos de preparación, para poder estar, para que los efectos de estos eventos cada vez sean menores. Entonces, eso es un elemento importante a resaltar. Ahora, en la época que estamos pasando, efectivamente, tenemos ahorita la advertencia meteorológica número 10, y dentro de esa advertencia se prevé que las lluvias, por ejemplo, tengan una mayor concentración en las provincias de Guayas y Los Ríos principalmente, que el pronóstico está previsto con un corte hasta el 23 de febrero. Claro, estamos ahí un poquito complicados. A ver, doctora, vamos con usted analizando esta situación también, la doctora Lupe Hunda. Pues, ¿qué decir? Al final sabemos que van a llegar de manera frecuente, un año el niño, otro año la niña, y ahora entonces, ¿qué es lo que debemos hacer frente a esa situación, a estas condiciones climáticas, meteorológicas? Vivimos aquí jornadas de mucho frío en la capital, por decir algo, doctora. Sí, los cambios en los patrones climáticos han favorecido la proliferación de plagas y enfermedades agrícolas como la cigatoca negra. Ese es otro tema que estamos topando ahora, el sector agrícola. Sí, en el banano y el hongo de la roya en el café. Por supuesto, el café y el banano está en la región costera del país, pero también nos vemos afectados en la salud cuando empieza a aumentar la población de vectores, como por ejemplo vectores Aedes para dengue. Tenemos una alta incidencia de dengue en las regiones costeras del país, como me comentaba hace poco Jorge, que han atendido muchísimos casos de dengue en la costa. El año pasado hubo si no recuerdo mal, hubo como 61,000 casos. Había incrementado considerablemente en relación al año pasado, al 2023, por ejemplo. Así es. Entonces, ¿cuál es la prevención más importante? Hacer prevención en los criaderos de dengue. ¿Cuáles son los criaderos de dengue? Son todos los recipientes de agua limpia que se dejan en todos los espacios, por ejemplo en los patios, por ejemplo en los sitios donde la gente cultiva, así sea la tapa más pequeña de cola, allí crecen estos huevos de Aedes, y después se hace una población inmensa de vectores, lo que aumenta la enfermedad del dengue. También tenemos casos importados en la sierra, como nos podría corroborar Jorge, cómo se ha comportado el dengue en estos momentos y en
en esta situación especial de lluvia. Nosotros en la universidad tenemos materias donde les decimos a los alumnos del UMEC cómo es el mecanismo de prevención, cómo pueden en su casa hacer prevención de dengue, cuáles son las medidas preventivas más importantes. También tenemos que cuando se recolecta el agua, porque no hay agua en las viviendas, se recolecta el agua de lluvia, también allí crecen estos vectores, entonces tenemos que ponerle una sustancia que se llama bate, abatizar esa agua. Si hay casos de dengue, tenemos que fumigar 200 metros a la redonda. La coordinación que se tiene desde el gobierno central, con los gobiernos autónomos descentralizados, Ministerio de Salud, están también, lo que usted señala, estas jornadas de fumigación, que se hace obviamente en coordinación, digo, con los gobiernos autónomos descentralizados. Son parte de las responsabilidades y las gestiones que se realizan de parte del Estado para atender en estos casos que se presentan frecuentemente en épocas de invierno principalmente. Sí, así es. Entonces, un llamado a la colectividad para que en estos momentos de lluvia no tengan ningún depósito de agua al aire libre. Y que incluso los floreros, dentro del agua de los floreros también crecen los vectores del dengue. Entonces es importante que nosotros tengamos la posibilidad de no recolectar basura. Si tenemos un patio, si tenemos nosotros un espacio donde sembramos, tenemos que tenerlo libre de basura. Puede ser también las llantas, los residuos de las llantas, donde la gente pretende sembrar o recolectar agua o para ponerle a la mascota, debemos vaciarlas para no tener estos criaderos. Yo sé que Jorge sí tiene cifras de la atención de dengue. De las atenciones que ustedes han desarrollado en todo el país frente a esta situación. Ahora estamos con un invierno, en algunos casos, exacerbado por este fenómeno climático de la Niña. Mire, estimado Lupe, estimado Rommel, nosotros lo que hacemos es facilitamos la atención del Estado ecuatoriano a las personas que tengan signos y síntomas. Y aquí yo quiero aprovechar, nosotros trabajamos en el país con 10.000 voluntarios. Almas nobles que dan su tiempo en beneficio de la colectividad, a quien siempre le hacemos llegar nuestro agradecimiento. Estamos con una metodología de conformación de comités comunitarios. ¿Qué es esto? La gente se organiza. Cuando hablamos de corresponsabilidad, no es decir, usted es responsable y ya, fortalecemos las capacidades de la población. En estos comités comunitarios, ¿qué estamos buscando? Primero, trabajar el tema de vigilancia epidemiológica comunitaria, que es el éxito de lo que nos decía Lupe. Una persona de la comunidad, fortalecemos su conocimiento, su capacidad para que identifique temas de fiebre, temas de algún síntoma, y es quien se encarga de anunciar al subcentro de salud. Este vigilancia comunitario lleva una hoja y le dice, mire, en mi comunidad tengo 2, 3 personas con estos síntomas. El centro de salud cumple con su responsabilidad establecida en la Constitución y brinda el derecho a la salud a la persona. Con estos comités garantizamos los derechos de las personas. Trabajamos en cohesión social. ¿Cómo soy solidario? ¿Cómo disminuyo yo los problemas que tenga con un vecino? En estos comités comunitarios trabajamos para erradicar y disminuir la violencia basada en género, y el cuarto ámbito es la preparación para desastres. Entonces buscamos darle un enfoque integral. Así es, dejemos a un lado la violencia, unámonos. A mi vecina tengo que decirle, si está mal, yo le voy a ayudar, déjeme, aviso al especialista que venga y le vea, y sobre todo, cómo nosotros podemos trabajar como sociedad, es decir, comunidad, Estado, de una manera conjunta. Entonces nosotros lo que hacemos en esta situación es llegar con nuestros vigilantes comunitarios hacia las autoridades de salud, y ellos determinan. Por ejemplo, tenemos un caso de unas 10, 15 personas en una comunidad con fiebre. Sabemos que es una localidad que está sobre la cota en la que se puede presentar el dengue. ¿Y quién conoce, mi estimado Rommel? La gente de la comunidad. Entonces dicen, no, ahorita ya estamos con posible dengue porque ellos conocen mucho. Al final se trata de organización. Así es. Organización. Sí, así es, porque
El Estado con su responsabilidad y las instituciones, como manifestaba Julio, trabajamos en la comunidad y juntos llegamos para enlazarnos. Pero esto es el éxito y esto buscamos, sí, nosotros con nuestros voluntarios a nivel nacional en las 24 provincias, para que no sea solo el dengue. Hablamos del tema de la sequía, cuando tenemos problemas del agua, podemos desplazar otros equipos, pero es un tema de coordinación, estimado Rommel. Correcto, vamos con Julio. Quiero resaltar este tema que habló de la coordinación que se tiene que realizar o se está realizando también con la ciudadanía. Por ejemplo, vamos a estar ya mismo con Julio. A ver, con Jorge, sigamos con este tema. A ver, decíamos que esta coordinación, esta organización con la comunidad nos va a permitir a nosotros enfrentar este y otros problemas. Por ejemplo, en el primer reportaje habló la directora de gestión de riesgos del Ministerio de Educación. Entonces, se ha hecho, decía en el reportaje, se ha hecho esta coordinación con padres de familia, con los diferentes elementos que forman parte del sistema educativo. Padres de familia, estudiantes, autoridades, los docentes, en fin, para generar estos espacios de limpieza de las malezas, mejorar las instalaciones de las entidades educativas, y cuando se presentan estos eventos se atiende de manera inmediata ya con los equipos que se necesiten. Por ejemplo, ahí estamos hablando de la organización. En la última resolución, estimado Rommel, del Gobierno Nacional, la señora ministra indica los gobiernos locales tienen que organizarse a través de los comités de operaciones de emergencia local, que viene estructurado en mesas técnicas y grupos de trabajo. Entonces, ahí viene la competencia por sector. Por ejemplo, la mesa técnica 1 se encarga de agua, ¿sí? La siguiente mesa de salud, la siguiente mesa de servicios básicos, asistencia humanitaria, educación, medios de vida, vivienda y cooperación internacional. Esos son los sectores que están las mesas organizadas. Entonces ahí vemos cómo nos coordinamos la mesa técnica con las instituciones y la comunidad. Por ejemplo, el tema de agua. Hay que analizar la captación de agua. Nos hablaba Julio de que ¿qué generan las lluvias? Deslaves. Esto afecta a las tomas de agua. Entonces viene el agua con un nivel mayor de impureza. Entonces miren cómo se trabaja ahí, el trabajo con la comunidad. Si usted ve observaciones o agua de color amarillo, reporte, mire, la corresponsabilidad va hacia allá. Nos decía Lupe, el incremento de casos de dengue, el incremento, sí, de enfermedades de raíces agudas por el tema de agua contaminada. Entonces, esos son los ámbitos en los que tenemos que estar todos atentos. En el tema de la mesa 4, que es alojamiento temporal y asistencia humanitaria. Ahí entran los GATS, por ejemplo. Así es, y todas las instituciones que podemos. Por ejemplo, Cruz Roja Ecuatoriana, hemos brindado asistencia humanitaria. Nuestro Ecuador es un país que tiene muchos instrumentos y muchas normas, es una ventaja. Nosotros ya tenemos determinado, por ejemplo, que contiene un kit de alimentos, que tiene que reunir las 2.100 kilocalorías que se requiere en la alimentación diaria de una persona. Entonces se entrega de manera estandarizada en el país para que todos reciban, sí, la misma calidad y cantidad de alimentos. Pero ahí viene el tema de cómo nos coordinamos. Por ejemplo, Cruz Roja Ecuatoriana es auxiliar humanitaria de los poderes públicos. Si se necesita en una localidad y sobrepasa la capacidad, el ente rector, la secretaría solicita, y nosotros a través de recursos propios o Cruz Roja es parte del movimiento internacional, Federación Internacional, Comité Internacional y sociedades nacionales. Tenemos fondos propios a los que accedemos y podemos entregar. También. Así es. Se habla de coordinación, doctora, esto es fundamental de lo que nos estamos diciendo, básico, coordinación, prevención. Así es. Para atender a la población, en todo lo que son vituallas, colchones, gente que ha perdido prácticamente todo, enseres, y también estamos hablando de los albergues temporales, que eso forma parte también de las competencias o las responsabilidades de alguna manera de los gobiernos autónomos descentralizados, de los municipios, por ejemplo, prefecturas. Así es. Entonces, en ese sentido, es importante el trabajo en conjunto, ¿verdad?, de todas estas entidades que prestan ayuda en el momento de desastres. ¿Para qué? Para que nos integremos a trabajar en conjunto y a ayudar. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuál va a ser nuestro rol en ese momento? La participación comunitaria, como lo decía Jorge, es indispensable, y sabemos que existen líderes comunitarios que nos dan la voz de alerta. Y para la vigilancia epidemiológica es básico la comunidad. Es importantísimo que no perdamos esa vigilancia epidemiológica de cada una de las enfermedades. Nosotros debemos estar atentos
a vigilar y esos datos a que lleguen al Ministerio de Salud. ¿Para qué son importantes? Para la toma de decisiones oportunas en los programas de salud. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros estar actualizados con datos para saber quién necesita y en qué momento lo necesita. Si tenemos que estar con una proporción más grande de medicamentos en el momento de que tengamos una epidemia, estamos ya armados. Para y el estamos, stock que se dice básico, de lo que se va a necesitar, el stock básico. ¿Para qué? Para poder dar respuesta inmediata. Entonces, esta vigilancia, pienso yo que tenemos que hacerla obligatoriamente y que a veces nosotros la descuidamos. Y por ser entes que estamos lejos del Ministerio de Salud Pública, no reportamos. Y es obligatorio que así sean entes privados reporten al Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque debemos estar atentos a poder solucionar problemas y a estar y nos anticipamos a lo que puede pasar y no estamos en ese momento que no podemos dar respuesta. Y eso es lo que pasa, porque hubo un subregistro. ¿Por qué? Porque no hicimos una vigilancia epidemiológica de calidad. Claro, entonces, ahí viene también el trabajo de los diferentes organismos del Estado. Por ejemplo, el INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, se encarga precisamente del pronóstico de las condiciones del tiempo. Sí. Y también, de lo que entiendo, estábamos en contacto con ellos, también verifican la situación de los ríos. Por ejemplo, estamos diciendo que en esta coyuntura hay al menos 11 ríos que se han desbordado y 21 están en riesgo de desbordarse. Entonces, ¿qué es lo que hace el INAMI también? Da la señal de alarma, de alerta, que puede, en ese caso, en esas condiciones, u otro río puede desbordarse. Entonces allí se genera esta conexión inmediatamente con los organismos encargados de los GRADS para tomar acciones. Por ejemplo, evacuar a la población, tener informada sobre la situación emergente que se puede presentar, Jorge. No, y aquí es importante una cosa, estimado Rommel, mire, INAMI saca sus boletines, pero también saca las alertas. Las alertas, es importante. A veces no les paramos estimado mucha atención. Rommel. Uno de mañana escucha el pronóstico en el noticiero, sí, y nos dice tal porcentaje de probabilidad de lluvia que a medida que las horas van pasando puede cumplirse como no puede cumplirse porque es pronóstico. Hay que recordar que el pronóstico es basado en data. Y la data es histórica, lo que nos decía Lupe. Si no hay datos, yo no puedo configurar ni esos pronósticos. Pero también tenemos nosotros que estar pendientes, ¿sí?, de cómo la alerta que emite el ente técnico, en este caso el INAMI, sobre el seguimiento neto de la amenaza, reporta al ente competente como es la Secretaría de Gestión de Riesgos, a su vez a los gobiernos locales y de ahí llega a la población. Entonces es un ciclo completo en el cual la población también tenemos que estar alertas. Nos decía Lupe, los líderes comunitarios, las autoridades, ¿sí?, tener nuestras sirenas, porque si ya viene la alerta, nos dicen estos ríos tienen alta probabilidad de desbordamiento, dice textual. Entonces ahí es donde debemos poner la atención. Y ojo, ¿qué voy a hacer yo si dice que mi río se va a desbordar? Hay gente que con la situación de movilidad humana ha venido y ha llegado a ubicarse en lugares que son muy vulnerables. Así es. Entonces no saben a dónde ir, porque es gente que ha venido y se ha sentado ahí. Entonces ese es el contexto del país. Julio decía con mucha razón, sí, somos un país multi-amenaza. Tenemos microclimas, aquí mismo en Quito llueve en una parte y en otra no. Las lluvias en el oriente, donde ya estamos viendo que hay mayor probabilidad de lluvia, son lluvias intensas. En segundo, los ríos crecen. Entonces, todos estos factores es importante tener en cuenta en los sistemas de alerta temprana. Información, comunicación, actuación de la población. Correcto, ese es el esquema. También, también es importante, digo yo, en la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados en Quito, en la capital, por ejemplo. Lo dijo Julio también, que teníamos el problema de los incendios, los graves incendios que soportamos en la capital el año pasado. Ahora estamos con el tema de las lluvias. Hay planes, el plan fuego para la época de verano, el plan lluvias para la época de invierno. Eso para evitar consecuencias, decíamos al inicio del programa, como lo que sucedió en La Gasca y en las casas. Por ejemplo, doctora, allí tiene también una alta responsabilidad el contacto con la comunidad y en este caso los municipios que son los más cercanos. Así es, muy importante que nosotros desde la academia podamos
prevenir todos esos riesgos y podamos a través de este proyecto de vinculación que tenemos con la sociedad llegar con planes preventivos, con planes que ya están bien estructurados y que van a permanecer en el tiempo. Ponernos en contacto siempre con instituciones que prestan ayuda para trabajar en conjunto. Nosotros estamos dispuestos desde la Universidad Metropolitana del Ecuador a trabajar en conjunto con ustedes. ¿Por qué? Porque en esos planes de ayuda necesitamos personas para que trabajen, necesitamos gente que conoce de esos riesgos y gente que quiere ayudar. Entonces esa es la disponibilidad que nosotros tenemos para ayudar en el momento de un desastre, para tener esa prevención necesaria y para llegar con un plan oportuno para evitar desastres, tanto en la parte de pérdidas humanas como también en la pérdida de viviendas que no han podido ser sustituidas y que lamentablemente la gente se ha quedado sin una vivienda. Bueno, ahí está también la responsabilidad del gobierno central. Vamos con Julio Celorio, subsecretario de Preparación y Respuestas de la Secretaría de Gestión de Riesgos en el puerto principal. A ver, ¿qué podemos decir para cerrar este bloque? Estimado Julio, la responsabilidad también del gobierno central. Entiendo que el Ministerio de Vivienda está gestionando, está atendiendo también a estas personas que están quedándose sin viviendas, está atendiendo las diferentes necesidades, eso como parte de la gestión también del gobierno central, Julio. Sí, efectivamente hay una política estatal de reposición de vivienda o de ayuda a las familias que han sido afectadas, principalmente las que han perdido la vivienda. Efectivamente esto lo maneja el MIDUI a través de sus programas. No es solamente el bono de vivienda que tiene, sino que también hay una línea que se abrió hace 2 años, me parece, para ser exacto, que está orientado hacia un bono de alquiler que otorga el Estado inicialmente para 3 meses y que puede ser renovado por 3 meses más, es decir, un total de 6 meses el Estado podría ayudar con este bono de arriendo para que las familias puedan tener esa opción hasta la reposición de la vivienda. Y no solamente en esa línea, sino que hay otros elementos que desde el Estado se garantizan en el tema de asistencia humanitaria, en el tema de salud, en el tema de la educación en situaciones de emergencia, la reactivación de los medios productivos, pero todo esto sigue siendo enmarcado en el tema de la emergencia. Recalco lo que dije al inicio, es importante ese esfuerzo común entre todos para poder ponerle más énfasis a las acciones de prevención, principalmente a las acciones de reducción de riesgo, para ser concreto, y obviamente estar mejor preparados y mejor organizados ante esta problemática que la tenemos todos los años y la vamos a seguir teniendo si es que no tomamos los correctivos del caso. Solo para resumir, en esta última parte, mencionar sobre el tema del componente de vivienda, si bien es cierto hay una responsabilidad estatal, también hay una responsabilidad local, es decir, el Estado establece el recurso económico, pero en complemento el nivel local, es decir, las municipalidades tienen que disponer del suelo para en donde se hagan los procesos de reasentamiento, que se pueda trabajar en una ordenanza local para endurecer el uso de estos recursos. Muy bien, se manifestaba al inicio del panel sobre los casos que han existido donde se hacen la reposición o la reubicación de las familias, pero a la vuelta de 1 año, de 2 años, nuevamente están viviendo en las mismas zonas de riesgo. Entonces, ahí falta mucho ese tema de hacer más fuertes los mecanismos de control, de sanción para este tipo de casos, porque si no vamos a estar dando vuelta en círculos. Correcto. Bueno, vamos a quedarnos con esto en este segundo bloque. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más aquí en Alerta Ecuador, Clima y Prevención en Perspectiva 7. Ya venimos, no se vayan.
Continuamos en Perspectiva 7. Atención con la llegada de la temporada invernal en Ecuador. Es fundamental que los ciudadanos tomen precauciones para cuidar su salud, su seguridad en las calles y en el mantenimiento de sus viviendas. Aquí les brindamos algunas recomendaciones y tips para enfrentar esta época de lluvias de manera segura y responsable. Vamos a ver. Ecuador enfrenta los efectos del invierno en todo el país, el mismo que se extenderá por lo menos hasta abril o mayo. Por ello es necesario estar preparados en diferentes escenarios. En las calles y vías la precaución es clave. Durante las lluvias los caminos se vuelven resbaladizos y la visibilidad disminuye. Por eso es importante transitar con calzado antideslizante y usar paraguas o impermeables. Evitar correr o distraerse con el celular mientras camina. Si conduce, reduzca la velocidad, mantenga una distancia segura con otros vehículos y asegúrese de que las luces limpiaparabrisas funcionen correctamente. Cruce siempre por los lugares designados y respete los semáforos y señales de tránsito. Esto es muy importante porque en Quito, por lo menos, se reportan entre 5 y 7 accidentes de tránsito al día en esta época. Hacer acciones bruscas en el caso de que se encuentre conduciendo, porque esto también puede producir accidentes de tránsito. En cuanto al mantenimiento de las viviendas, es fundamental prevenir inundaciones y filtraciones. Siga estos consejos. Limpie techos, canales y desagües para evitar acumulación de agua. Revise y repare posibles goteras en techos y paredes. Si vive en zonas propensas a inundaciones, tenga a la mano sacos de arena y asegure objetos de valor en lugares elevados. Mantenga también un kit de emergencia con linternas, pilas, botiquín y alimentos no perecibles. Mantener limpios los canales, incluso de las viviendas, que permita que el agua despoje de una manera adecuada. No botar basura a las quebradas. En temas de salud, las lluvias y el frío aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias. Para protegerse, abríguese bien y evite cambios bruscos de temperatura. Lave sus manos frecuentemente y use mascarillas en lugares concurridos. Consuma alimentos ricos en vitamina C como frutas cítricas y manténgase hidratado. Si presenta síntomas como fiebre, tos o malestar general, acuda al médico y evite la automedicación. En estas épocas del año tenemos muchas enfermedades respiratorias, sobre todo por el clima, como bien dices. Pero también pueden encontrar enfermedades gastrointestinales porque hay virus que dan los dos tipos de infecciones. En la costa tenemos también ya en épocas de invierno el aparecimiento del paludismo, el dengue por las aguas estancadas. Ayude a personas mayores o con movilidad reducida a cruzar las calles, comparte información útil con sus vecinos y colabore en la limpieza de espacios comunes para evitar inundaciones. Rommel Garzón, Noticias 7. Tercer y último bloque del programa. Estamos ya con conclusiones y recomendaciones. Vamos con Julio hasta la ciudad de Guayaquil. ¿Qué podemos decir y qué es lo que se prevé como parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos para enfrentar esta situación que estamos viviendo, Julio? Bueno, lo primero, el mensaje a la ciudadanía: manténgase informado siempre por las fuentes oficiales. Desde el INAMI y a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos estamos emitiendo los boletines de advertencia, lo cual permite poder conocer a tiempo las condiciones de las precipitaciones que vamos a tener en cada una de las provincias, y eso va a ayudar muchísimo en el tema de tomar acciones anticipadas. Lo otro relacionado al tema de las acciones que de cara a lo que estamos enfrentando se deberían reforzar, y es orientado hacia esa contribución que también necesitamos desde las diferentes instituciones. Hemos estado empujando desde el nivel nacional un esfuerzo de coordinación para que las acciones de respuesta y los recursos que existen se los puedan optimizar de mejor manera. Hemos tenido casos muy positivos. Sin embargo, recordar que también lo que actualmente lo que rige actualmente la materia de gestión de riesgo en nuestro país está regulado a través de la Ley de Gestión de Riesgo, y esto establece responsabilidades y sanciones para los diferentes niveles, tanto de instituciones, autoridades, incluso la población que genera alguna condición de riesgo de manera anticipada principalmente. Y la parte final de cara a lo que deberíamos hacer, es decir, estamos enfrentando una situación actual que nos debería permitir evaluar en el territorio las condiciones a las que se está enfrentando a la población y tomar los correctivos del caso. Es decir, si este año la quebrada se inundó porque no había un control de los desperdicios de la cosecha en la parte alta, significa que hay que reforzar ese control, esa sensibilización con los ciudadanos en las zonas de influencias de las quebradas, para que el siguiente año el efecto sea menor. Entonces hay un trabajo ahí bastante fuerte de corresponsabilidad, tanto
las instituciones del nivel nacional, nivel local, de la ciudadanía e incluso de ustedes como medios de comunicación para que este proceso o ese anhelada meta de que tengamos una cultura de prevención cada vez sea más cercana. Correcto. Queremos agradecer a Julio Celorio Saltos, subsecretario de Preparación y Respuesta de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que ha estado con nosotros en este programa. Ya tiene que despedirse. Muchas gracias por su ayuda en este programa. Vamos a continuar en el estudio. Doctora, ¿qué decir ya? Conclusiones y recomendaciones. Pusimos ya algunas en el reportaje, pero ¿qué decir frente a lo que estamos enfrentando ahora? Sí, ¿qué recomendaciones pueden seguir los ciudadanos para proteger sus hogares y comunidades durante esta temporada de lluvia? Considero importante prepararse y tener una planificación previa, evaluar el riesgo, identificar el riesgo en su hogar y comunidad como zonas propensas a inundaciones o deslizamientos y tomar medidas para mitigarlos. Desarrollar también un plan de emergencia es muy importante, elaborar un plan familiar que incluya rutas de evacuación, puntos de encuentro de la familia, contactos de emergencia, asegurarse que todos los miembros de la familia estén informados y preparados. Considero muy importante. ¿Por qué? Porque después tenemos pérdidas familiares que no sabemos a dónde llegaron. Entonces es importante prepararse para esto. En el mantenimiento del hogar es importante inspeccionar y limpiar los sistemas de drenaje. Nosotros tenemos sistemas de drenaje dentro de la casa y tenemos sistemas de drenaje fuera de la casa. Esas canaletas, esos desagües tienen que ser limpiados para que pueda circular el agua y para que no se quede estancada. Reforzar estructuras, verificar y reforzar estructuras de la vivienda, especialmente en áreas que son vulnerables como el techo, paredes y cimientos. Tenemos también la gestión del agua en el hogar, que considero también que es crucial y básico. Tenemos que instalar barreras. ¿Para qué? Para proteger y considerar estas barreras de protección para que haya un canal por donde circule el agua en el momento que tengamos este desastre, por ejemplo, o un evento. Recoger el agua de lluvia también es importante, porque con esa agua de lluvia nosotros podemos hacer actividades que para no utilizar el agua de consumo humano. ¿Por qué? Porque tenemos que abocarnos a evitar epidemias. Correcto. Epidemias a través de ingerir agua sucia. También es importante tener limpio el patio y limpia las áreas donde la gente cultiva, para no tener criaderos que tengamos epidemias, ¿no?, por vectores y la prevención de enfermedades a través de vectores. Es importante tener un kit de emergencia donde nosotros tengamos agua potable, alimentos no perecederos, tener medicamentos, linternas, baterías, documentos importantes también, suministros básicos para emergencias, porque el momento de salir debemos tenerlo listo. Correcto. Creo que se ha dicho bastante ya. Correcto, lo que decíamos, ya para cerrar, sí, importante, a ver, póngale, sí, por favor, este es un plan de emergencia, lo que estamos diciendo importantísimo. Póngale por favor en cámara. A ver, Julio, Jorge, vamos explicando cómo podemos hacer nosotros en caso un plan de emergencia. Primero partimos de que la preparación tiene que ser comunitaria, estimado Rommel. Es decir, no pensar solo yo, porque en la comunidad son varias viviendas, varias edificaciones que se pueden afectar. Partamos de la organización familiar, institucional y comunitaria, sí, y hablar siempre de solidaridad. Estamos viendo ahí algunos elementos, ¿no es cierto? Así es. Miren, primero es importante conocer mi zona donde yo estoy viviendo, a qué amenazas estoy expuesto. En este caso estamos hablando de inundaciones, pero también puede ser que sea una zona en la que yo esté propenso a caída de ceniza, que esté propenso a eventos sísmicos. Luego de conocer en mi sector, en mi barrio, a qué estoy expuesto, conozcamos mi casa. Nos decía ya Lupe, ¿verdad? Los techos con goteras. Entonces, cuando yo identifico las vulnerabilidades, es decir, mis factores internos que me generan dificultad, yo debería tener una planificación, porque no puedo hacer todas las correcciones de un día para otro. Entonces empiezo a hacer yo una temporalidad para poder corregir. Ver cómo cada uno de los componentes de mi familia, qué va a ser mi esposa, qué van a ser mis hijas en estos planes. Adicional,
Si yo tengo mascotas, porque hoy vemos que las mascotas son parte de la familia, ¿cómo les voy a proteger? Nuestra mochila de emergencia, ¿qué va a contener? ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Dónde va a ser ese sitio seguro en el que yo me encuentre con mis familiares? Y una cosa, ¿cómo respondo cuando estoy junto y cuando no estoy junto a mi familia? O sea, este plan familiar es una de las acciones en las que se hace de manera participativa e incluyente con todos, Rommel. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados que han participado en este programa Alerta Ecuador, Clima y Prevención. Queremos agradecerles a todos ustedes también por habernos sintonizado y recuerde que pues, las lluvias continúan y el llamado de las autoridades a esta colaboración, a esta coordinación entre instituciones va a ser fundamental para enfrentar esta emergencia que estamos viviendo en el país. Muchísimas gracias, será hasta la próxima.